Imaginen un lugar, hace más de 2000 años en la vibrante ciudad de Alejandría, fundada por el mismísimo Alejandro Magno en la costa de Egipto. Imaginen un edificio, o más bien un complejo monumental, que no era solo un almacén de libros, sino el corazón palpitante del saber del mundo antiguo. La legendaria Biblioteca de Alejandría, fundada por la dinastía ptolemaica, sucesores de Alejandro. Probablemente en el siglo XIII a.C., la biblioteca y su institución hermana, el Mouseion, Templo de las Musas, no tenían parangón. Su ambición era colosal: reunir todo el conocimiento humano registrado. Se dice que agentes recorrían el mundo conocido buscando textos, que los barcos que atracaban en el puerto eran registrados y sus libros confiscados para ser copiados, devolviendo las copias y guardando los originales. Cientos de miles de rollos de papiro, algunos hablan de hasta 700.000 en su apogeo, llenaban sus estantes, conteniendo obras de literatura, filosofía, matemáticas, astronomía, medicina, historia, nombres como Euclides, el padre de la geometría, Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión, Arquímedes, el genio inventor. Todos ellos, de una forma u otra, estuvieron vinculados a este epicentro intelectual. Fue aquí donde la Biblia hebrea se tradujo al griego creando la Septuaginta. Era literalmente el Google, la Wikipedia y la universidad más prestigiosa del mundo antiguo, todo en uno. Pero como toda gran leyenda bañada en luz, la de la Biblioteca de Alejandría también está envuelta en sombras, especialmente en lo que respecta a su final. La imagen popular, la que a menudo nos llega, es la de un único y devastador incendio que redujo a cenizas siglos de sabiduría. Una catástrofe única y espectacular. Sin embargo, la realidad histórica parece ser mucho más compleja, fragmentada y quizás incluso más triste. No hubo probablemente un solo incendio destructor, sino una serie de eventos desafortunados, conflictos y cambios culturales a lo largo de siglos que contribuyeron a su declive y eventual desaparición. El primer sospechoso habitual es Julio César. En el año 48 a.C., durante su guerra civil en Alejandría, se produjo un incendio en la zona portuaria. Es posible, incluso probable, que este fuego alcanzara algunos almacenes que contenían rollos, quizás una parte de la colección o un anexo. Pero la evidencia sugiere que el Mouseion y la biblioteca principal sobrevivieron a este evento, aunque pudieran haber sufrido daños. Luego vinieron más conflictos. Las luchas internas en el Imperio Romano también golpearon Alejandría en el siglo III después de Cristo. El emperador Aureliano luchó por reconquistar la ciudad, y las crónicas hablan de la devastación del Bruchion, el barrio real donde se cree que estaba ubicada la biblioteca principal. Más tarde, el emperador Diocleciano también asedió la ciudad. Cada conflicto era una herida, más en el cuerpo ya debilitado de la institución. Un punto de inflexión crucial llegó en el año 391 después de Cristo. Bajo el emperador Teodosio I, el cristianismo se consolidó como religión oficial y se ordenó la destrucción de templos paganos. El Serapeum, un magnífico templo en Alejandría que albergaba una importante colección de textos, a menudo llamada la Biblioteca Hija, fue asaltado y destruido por una multitud cristiana liderada por el patriarca Teófilo. Aunque no era la biblioteca original, la pérdida fue inmensa y simbólica del cambio de era. Finalmente, está la famosa pero históricamente dudosa historia de la conquista árabe en el 642 después de Cristo. La leyenda cuenta que el califa Omar ordenó quemar los libros restantes, argumentando que si contradecían el Corán eran heréticos y si no, eran superfluos. Es una historia poderosa y dramática, pero la mayoría de los historiadores hoy en día la consideran una invención posterior, creada siglos después. Para cuando los árabes llegaron, es muy probable que la gran biblioteca de los Ptolomeos ya fuera una sombra de su antiguo esplendor, o que hubiera desaparecido por completo como institución centralizada, víctima de guerras
negligencia, cambios políticos y la simple fragilidad del papiro ante el tiempo y la humedad. Entonces, ¿qué perdimos realmente? Nunca lo sabremos con certeza, y eso es parte de la fascinación y la tragedia. Se esfumaron incontables obras de teatro griegas. Solo conservamos una pequeña fracción de los grandes dramaturgos, poemas épicos, tratados filosóficos, crónicas históricas detalladas, escritas por testigos presenciales, avances científicos que quizás nos hubieran ahorrado siglos de oscuridad. Textos originales de Arquímedes, detallando máquinas increíbles, observaciones astronómicas que confirmaban teorías heliocéntricas mucho antes de Copérnico, conocimientos médicos avanzados basados en las disecciones permitidas en Alejandría. Solo podemos especular, y la especulación es vertiginosa. ¿Cuánto se retrasó el progreso humano? Es imposible calcularlo. La Biblioteca de Alejandría ya no existe físicamente, pero pervive como un poderoso símbolo. Es un monumento a la ambición humana por conocer y comprender, pero también una advertencia escalofriante sobre la fragilidad del conocimiento y la facilidad con que puede perderse por la guerra, el fanatismo o la simple indiferencia. Su eco resuena hoy, recordándonos la importancia vital de preservar y compartir el saber en un mundo que, a pesar de toda nuestra tecnología, sigue siendo vulnerable a la pérdida y al olvido. La leyenda de la biblioteca perdida sigue ardiendo, no con fuego destructor, sino con la llama inextinguible de la curiosidad humana. No podemos entender la biblioteca sin entender Alejandría misma, fundada para ser un faro de la cultura helenística. En el corazón de Egipto, la ciudad era un crisol de civilizaciones. Griegos, egipcios, judíos, romanos y gentes de todo el Mediterráneo y más allá caminaban por sus amplias avenidas, comerciaban en sus bulliciosos mercados y debatían en sus plazas. Era una metrópolis cosmopolita, un nexo de rutas comerciales e intelectuales. En este ambiente vibrante de intercambio y riqueza, patrocinado por una dinastía real ansiosa por legitimar su poder a través de la cultura, es donde pudo florecer una institución tan audaz y sin precedentes como la biblioteca. Pero la biblioteca no era solo un depósito pasivo de rollos. El Museion Adjunto era un verdadero instituto de investigación, un think tank del mundo antiguo. Imaginen a los eruditos becados por los Ptolomeos, liberados de las preocupaciones mundanas para dedicarse por completo al estudio. Allí no solo leían, comparaban textos, corregían errores de copia, escribían comentarios críticos, realizaban experimentos, como las disecciones anatómicas, raras en otros lugares, debatían acaloradamente sobre filosofía y ciencia, y producían nuevas obras. Era un ecosistema intelectual vibrante, donde el conocimiento no solo se almacenaba, sino que se generaba, se refinaba y se transmitía activamente. El papiro, hecho de la médula de una planta fluvial, era un material orgánico increíblemente vulnerable. A diferencia de las tablillas de arcilla o la piedra, el papiro es susceptible al fuego, a la humedad que lo pudre, a los insectos que lo devoran y al simple desgaste por el uso y el paso del tiempo. Incluso sin grandes catástrofes, mantener una colección de cientos de miles de rollos durante siglos habría sido una batalla constante contra la entropía. Parte de la pérdida pudo no deberse a eventos dramáticos, sino a la simple y silenciosa desintegración material acelerada por cualquier periodo de negligencia o falta de recursos para su cuidado y recopia. Más allá de acumular textos en griego, la biblioteca jugó un papel fundamental como puente entre culturas a través de la traducción. El ejemplo más célebre es la Septuaginta, la traducción de las escrituras hebreas al griego,
realizada según la leyenda por 72 eruditos judíos en Alejandría. Pero es probable que se tradujeran muchos otros textos, egipcios, babilónicos, quizás incluso de más lejos. La biblioteca no era solo un centro de cultura helénica, sino un lugar donde el conocimiento de diferentes civilizaciones podía encontrarse, compararse y, a través de la traducción al griego, la lengua franca académica de la época, hacerse accesible a un público más amplio. Esta función de intercambio cultural fue tan vital como la de preservación. Si bien la destrucción del gran centro de Alejandría fue una tragedia innegable, es importante matizar la idea de una pérdida absoluta. El conocimiento no estaba únicamente confinado entre sus muros. Muchas obras importantes fueron copiadas y circularon por el mundo antiguo. Filósofos, científicos y escritores viajaban, llevaban consigo ideas y textos, y fundaban otras bibliotecas, aunque ninguna tan grandiosa. Es posible que algunas obras perdidas de Alejandría sobrevivieran en colecciones privadas en otras ciudades, o fueran transmitidas fragmentariamente a través de citas en otros autores. La verdadera catástrofe fue la pérdida de la concentración de la masa crítica de conocimiento reunida y del ecosistema intelectual que la nutría, más que necesariamente la aniquilación de cada palabra que alguna vez contuvo. Quizás el legado más perdurable de la Biblioteca de Alejandría no sean los fantasmas de los rollos perdidos, sino la propia idea, la audaz ambición de crear un repositorio universal del saber humano, un lugar dedicado a la preservación, el estudio y el avance del conocimiento por encima de fronteras. Esa idea, ese sueño de Alejandría, ha inspirado innumerables bibliotecas, universidades y proyectos de digitalización masiva a lo largo de la historia hasta nuestros días. Aunque el edificio se haya desvanecido y gran parte de su contenido se haya perdido, la aspiración que representó sigue siendo un motor fundamental de la civilización.